amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Tengan todos muy buenas tardes. Aquí sumamente feliz. La verdad es que me siento muy feliz, muy realizada, muy comprometida por esta oportunidad que Dios me da de poder compartir con ustedes todas estas bellezas, todas estas bendiciones, todo este aprendizaje, porque la verdad es que es demasiado placentero para uno estar con el Señor, tener la paz y el gozo que solo Él nos puede dar, a pesar de, porque en esta vida, pues dijo el Señor que nosotros no la íbamos a tener fácil, pero que Él iba a estar con nosotros siempre. Y esa es la promesa, nosotros le creemos y nosotros hacemos que en nuestras vidas también eso acontezca. Pues por lo general, Él lo pone, Él da las cosas, pero nosotros tenemos que creerle y aceptarlo. En medio de tanta tribulación y tantas cosas tan feas que están pasando en este mundo. Ayer estaba tan dolida, porque me enviaron la fotografía de un vaso que está saliendo en McDonald's de Japón. Entonces el vaso tiene el círculo en el que está el vaso, ¿verdad? De un lado pintaron un adulto y del otro lado presentaron una chiquita hincada. Y si uno se pone a ver a través del vaso, al juntarse las dos imágenes, producen una niña practicando el sexo oral a un hombre. Y también un niño y un hombre, y estaban también teniendo sexo en el vaso, si se juntan las dos imágenes. Es tan triste, es tan deprimente, es tan no sé qué, es que yo no les puedo exteriorizar lo que yo siento, de ver que cómo es posible que se presten para esas cosas. Los niños son el mayor tesoro que el Señor nos puede dar. Con cuánto ternura, con cuánto amor, con cuánto esfuerzo, con cuánta dedicación nosotros criamos a nuestros hijos, los cuidamos, los protegimos, que lo único que merece un niño es ternura, compasión, protección. Eso es lo que debe despertar un niño en una persona adulta. Pero la humanidad está tan corrupta, no solo en ese sentido, sino en todos los sentidos, que la verdad es que solo Dios nos puede dar este gozo, esta paz que nosotros podamos disfrutar. Porque si volvemos los ojos para afuera, nos pasa lo de Pedro, nos hundimos porque no sabemos cómo sostenernos. Cuando vemos el mundo no sabemos cómo sostenernos en pie, porque es tanta las cosas feas que se manifiestan que la verdad es que es triste. Lo único que puede hacer uno es orar y orar, y nosotros sabemos que esto va de mal en peor y que al fin de los tiempos, que ya los estamos viviendo, cada día va a ser peor. Solo Dios nos puede proteger. Entonces, tenemos que estar preparados y para eso estamos aquí, para que ustedes reciban
este mensaje para que nosotros también se los podamos llevar hasta sus hogares, hasta donde usted esté, y así poder compartir esto que el Señor nos quiere dar, porque la verdad es que los tiempos que se avecinan son tan difíciles, que solo tomados de la mano de Dios podemos salir adelante y no claudicar, porque presentan las cosas malas como si fueran buenas. Se están aprobando leyes a nivel mundial para dañar a la niñez, que un hijo mío me preguntaba, mami, ¿por qué los niños? Y toda la vida el enemigo se ha ensañado contra los niños. Siempre ha mandado a matarlos, siempre ha mandado a destruirlos. Ese es el placer y la satisfacción de él. Pero como la labor de nosotros es prepararnos, pues entonces ahora vamos a seguir con nuestra preparación, con nuestro estudio y con la mirada puesta en el Señor, de que Él nos va a cuidar, que Él va a cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra descendencia, y que estamos cubiertos con la preciosa sangre de Cristo y estamos bajo su manto de protección. Bueno, hoy vamos a ver el fin del conflicto, siempre dentro de la justicia viviente y el sábado de Dios. Pero no sin antes, como siempre, elevar una plegaria al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nos ayude a entenderlo mejor, a explicarlo mejor, y que podamos asimilarlo de la mejor manera posible. Bueno, en donde quiera que usted esté, si puede doblar rodillas, doble rodillas, y si no, pues con un corazón contrito y humillado, vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Amantísimo Padre, es un placer para nosotros poderte servir, poder llegar hasta los más recónditos lugares de la tierra y poder expresarle a toda la gente el amor tan grande que pusiste en nuestros corazones, porque tú eres amor y solo tú pudiste habernos puesto este gran gozo y este gran amor en nosotros, que cada día se multiplique, que cada día se intensifique más, para poder así desearte, para poder así desear compartir contigo, desear estar contigo en las alturas de los cielos cuando vengas en su segunda venida, poder aprender, poder adquirir la salvación, que es lo más importante. Padre eterno, no te olvides de nosotros, no nos abandones, no nos sueltes, pero ni siquiera un milímetro, porque nosotros sabemos que si no nos descarrilamos, nos salimos de tu manto de protección y no podemos tener gozo, paz y confianza y seguridad, porque solo tú nos puedes dar paz y gozo, confianza y amor. Gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones que nos das, por toda tu sabiduría y entendimiento que se proyecta en nosotros a través de tu Santo Espíritu, Padre eterno, porque sin Él tampoco podemos hacer nada. Él es el que nos redarguye de pecado, Él es el que nos limpia, Él es el que nos corrige, Él es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y no te apartes de nosotros, pero ni un instante, ni un momentito, ni una rayita. Señor, te lo pedimos y te damos gracias por esta promesa tan linda que nos diste de estar con nosotros hasta el fin. Gracias una vez más, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el último programa de este tema de la justicia viviente y el sábado de Dios, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube, todos la programación dada. Y hoy vamos a ver el fin del conflicto. El fin del conflicto. Miren, yo muchas veces me pregunto, o me preguntaba, ¿qué vela tengo yo en este entierro? ¿Qué tengo yo que ver con este conflicto entre Dios y el enemigo? Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué la humanidad tenemos que sufrir estas consecuencias? ¿Por qué nos tienen que pasar todas las cosas que nos pasan? Pero les digo sinceramente, al estudiar la palabra de Dios,
al aprender cada día más, me doy cuenta del porqué de la situación y que nosotros somos parte de la gran controversia. Y aunque la gran controversia ha estado en progreso, con incansable intensidad, por más de 6.000 años, porque no se nos debe olvidar que toda esta controversia se inició en las alturas de los cielos, cuando el enemigo se puso en contra de Dios, en contra de Dios. ¿Y cuánto tiempo duró esta controversia en el cielo? Antes de poder ser expulsado Satanás y antes de ser nosotros puestos sobre la faz de la tierra, no se tiene idea del tiempo que transcurrió. Pero desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron hasta la actualidad, han pasado más o menos 6.000 años. Y esa controversia ya nos tocó vivirla a nosotros y aquí estamos haciéndole frente, no nos queda más que hacerle frente. Pero nosotros sabemos que con la ayuda de Dios sí la vamos a lograr. Nunca ha habido un tiempo todavía cuando todo el mundo se haya agrupado plenamente en un lado o en el otro. Recordemos que no hay religión, que la religión al final de cuentas no es la que me va a salvar, que al final de los tiempos van a haber dos grupos, buenos y malos, seguidores de Cristo y no seguidores de Cristo. Y eso es hasta el final de los tiempos, cuando estos dos grupos se van a presentar ya bien específicos, cada uno en su ideología, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y nosotros tenemos que tomar la decisión a qué grupo vamos a pertenecer, si a un grupo de los seguidores de Cristo o si al otro grupo, los seguidores de Satanás. El tiempo cuando más cerca vino a esto fue en el diluvio. En el diluvio fue cuando se vio bien definido cuáles sí y cuáles no. Todos, menos 8, estuvieron ciertamente sometidos al lado de Satanás, sin ninguna posibilidad de reversar su posición. Pero se puede decir que los 8 que estaban tan irreversiblemente dedicados a Dios como estaban el resto a Satanás. Entonces, en el momento del diluvio, habían dos grupos. Del un lado había 8 y del otro lado estaba el resto que no quería obedecer ni seguir las ordenanzas de Dios. Porque recordemos que Noé, durante más de 90 años, él predicó al arrepentimiento, les indicó que iba a haber un diluvio, que la tierra iba a ser totalmente anegada, y lo que hicieron fue burlarse de él. Entonces, hay dos grupos, los que no aceptaron y los que sí aceptaron. Y solamente un tiempo breve después vino el diluvio. Uno de los hijos exhibió gran simpatía por los principios de Satanás. De los hijos de Noé, uno mostró simpatía hacia Satanás después del diluvio y llegó a ser el progenitor de las generaciones que descendieron a la oscuridad de la iniquidad. Recordemos que estos fue Cam, el que se puso de parte del enemigo, y después de ahí toda la descendencia de él se puso del lado de la iniquidad. En la actualidad hay algunos que están plenamente del lado de Satanás. Ellos dicen: Dios no existe, no me interesa, no quiero saber, pero lo dicen tajantemente, lo dicen radicalmente. Ellos han ido más allá del punto sin retorno. Recordemos que siempre hay un punto de retorno. Yo puedo caminar en mi vana manera de vivir, pero llega un momento en que yo hago un alto en el camino y yo digo: ¿sigo para adelante en mi iniquidad o me devuelvo a cambiar mis actitudes? Ese es el punto de retorno. Pero
cuando se sobrepasa el punto de retorno, ya uno no se puede devolver. Y eso es lo que uno quiere evitar a los hijos, a los amigos, a los vecinos, a los familiares. Uno, eso es lo que quiere evitarles, que lleguen a un punto en donde no puedan retroceder, Pero es muy difícil creer que algunos de los del pueblo de Dios ya están enteramente seguros contra la reversión a los caminos de Satanás. Entre el pueblo fiel de Dios y los reprobados está la vasta mayoría de los hombres y mujeres que no han tomado todavía la decisión final. No han tomado ni de una forma ni de otra. Y esos todavía pueden retornar. Ellos todavía pueden retornar. Todavía no han traspasado la línea del punto de no retorno. La mayoría camina a tientas, pero lo más triste de todo esto es que los tiene así es la ignorancia. Ellos están privados de todo concepto real de lo que se trata del gran conflicto. No saben, o lo minimizan, o se los han minimizado, o les han dicho no crean en eso. O no estudie la Biblia lo confunde, se vuelven locos los que estudian la Biblia. Y sí es cierto, nosotros tenemos un poco de loquera porque estamos creyendo en algo que no se ve, estamos siguiendo a un Dios que no se puede palpar. Es mejor seguir al Dios del dinero o al Dios Baco o al Dios Mamón, a todos esos es más fácil seguirlos porque ahí están, ¿verdad que sí? Y nosotros podemos compartir y sentirlos. Y gastarme todo el dinero, irme a embriagarme y usar un montón de drogas, ahí está. Pero seguir un Dios que ni siquiera se sabe que existe, porque hay mucha gente que dice, ni siquiera se sabe que existe, es de locos, pero no me importa que me llamen locos, no me importa. Prefiero eso a perderme. Y mucha gente, como se los dije, se pierde por falta de conocimiento. Para la mayor parte, no saben todavía que este está en desarrollo. Que ya falta poco, que ya el cuarto de hora se está terminando. El cuarto de hora que le queda a la humanidad ya se está terminando. Que no debemos claudicar, que es más ahora más que nunca que debemos estar agarrados de Dios, que la maldad es tan grande sobre la tierra. Mire, diariamente hay muertos. Mire, cuando yo estaba chiquita, una persona, había un asesinato y eso era algo escandaloso en donde salía en los periódicos y eran meses y meses y meses y todavía se hablaba del mismo asesinato. Pero ahora es el pan nuestro de cada día, todos los días, 2, 3, 4, 5 personas mueren diariamente porque han sido asesinadas. Los asesinatos, la pedofilia, la zoofilia, la prostitución, las drogas, la corrupción, eso es el pan nuestro de cada día. Bueno, pues vendrá el tiempo cuando el mundo entero será dividido entre los que adoran a Dios para siempre y los que nunca se sujetarán a su amor y su gobierno. Nunca, ya ellos cruzaron la raya, ya pasaron la raya del punto de no retorno. La división proporcional será tal que a la verdad muy pocos estarán con Dios. La vasta mayoría servirá al pecado y Satanás. Repito, pero vendrá el tiempo cuando el mundo entero será dividido entre los que adoran a Dios para siempre y los que nunca se sujetarán a su amor y gobierno. La división proporcional será tal que a la verdad muy pocos estarán con Dios. La vasta mayoría servirá al pecado y Satanás. Vamos a leer Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8.
que nos dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué mensaje más lindo es este? Porque, ¿qué significa el lavamiento de pies? ¿Qué significa? No me lavará los pies jamás. Le dijo a Dios, a Cristo Jesús, le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Quién es el que me lava? Dios. Yo soy la que decido, como Pedro, si quiero que Él me lave o no me lave. Eso es lo que yo, esa es mi parte, lo que yo voy a aportar. Nada más decidir si quiero que me lave o no me lave. ¿Me lave de qué? De mis pecados. ¿Por qué los pies? Porque es nuestro caminar, es nuestra forma de ser, es nuestra forma de actuar. Eso es lo que Dios quiere cambiarme. Quiere cambiar mis caminos, los míos, los propios, los que yo decidí ejecutar. Y Él lo que quiere es que yo siga sus pasos. Eso es lo que Él sigue. Eso es lo que Él quiere, que yo siga sus pasos. Y por eso le dijo a Pedro que hiciera eso. Y a los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Vamos a leer Apocalipsis 16, del 14 al 16, que dice así. 14 al 16. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Entonces, si yo le pertenezco a Jesús, soy de Él y Él me lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre también es de Dios, le pertenece a Dios. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Para mí no hubo, ¿cómo se llama? Impacto más grande que cuando yo descubrí que Dios me había escogido, el Padre me escogió. Y se lo hizo saber a Cristo Jesús. Y yo le pertenezco a los dos, a Cristo y al Padre. Pero para mí fue muy revelante eso, me lo reveló y me impactó eso. Yo decía, pero fue el Padre el que me escogió, fue Él. Y eso me llenó de ternura, de gozo, porque Dios es fiel, es misericordioso. ¿Y quién soy yo? ¿Quién es María Elena para que el Padre me haya escogido? ¿Quién es Eliezer? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pedro? Si nosotros no somos nada, para que el Padre nos haya escogido. Y aquí la profecía estipula dos tipos de personas, hasta aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y los que no están escritos en el libro de la vida. Los que adoran a la bestia y a su imagen. La última clase se hallará en la Confederación Universal de Desafío contra el Creador del cielo y de la tierra. Recordemos, ¿qué es lo que Satanás quiere? Satanás lo que está haciendo es desafiando a Cristo, desafiándolo. Esos son tuyos, porque el Padre los escogió, porque los que es del Padre es tuyo también.
pero yo te digo que son míos y yo los reclamo como míos y me los quiero dejar como míos, porque yo no quiero que usted tenga nada. Y desgraciadamente le hacemos caso, le hacemos caso. Le decimos, sí, está bien, yo me prefiero irme con Satanás porque quiero plata, porque quiero gozo, porque quiero libertad, entre comillas, porque es libertinaje. Quiero hacer lo que me da la gana, quiero seguir mi propio camino, quiero seguir mi vida. Yo tengo derecho. Y no nos estamos dando cuenta que esta última clase, que es la que ya estamos casi al final, se hallará en una confederación universal de desafío contra el Creador del cielo y de la tierra. Porque al ponernos de parte de Satanás, desafiamos junto con Satanás al Señor. Y le decimos, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, lo que a mí me venga en gana. Es como cuando el hijo se devuelve y le dice al papá, voy a irme de la casa porque quiero hacer lo que me da la gana. ¿Cómo nos sentimos los papás? Nos sentimos impotentes, nos sentimos desesperados. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que le va a pasar, qué es lo que viene después. Es mi vida y yo quiero hacer lo que yo quiero. Y no nos estamos dando cuenta que ellos están engañados siguiendo al destructor por la mala obra de los demonios. Y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo significa Armagedón. Armagedón. Eso es increíble lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros nos ponemos de parte de Satanás, estamos preparándonos para la batalla final de Armagedón, que es cuando todos los impíos se levantan a batalla contra Cristo Jesús, que viene descendiendo con la ciudad santa. Pero ahí, ¿qué es lo que les va a pasar? El fuego los va a consumir. Y eso es lo que uno quiere evitarle a las personas. Quiere decirle a las personas, no lo hagan, no vayan, no busquen, no sigan ese camino. Igual que muchas veces me lo dijeron a mí. Durante muchos años, gracias a Dios, yo tuve gente que me insistió y no claudicó, porque yo decía, no, ¿qué voy a estar siguiendo yo al Señor? No, cuando esté viejita, decía, cuando esté viejita, cuando ya no pueda hacer lo que yo quiera. Y uno no se da cuenta en qué momento pasó la vida, pasaron los años, se fue la juventud y llegó uno viejito. Y es hoy. O no, uno no sabe si se va a morir joven tampoco, ¿verdad? Así es que es mejor seguir al Señor. Vamos a leer Apocalipsis 17, versículos 13 y 14. Dice así, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, ¿quién habla? A usted, a mí, a todos, Él nos habla. Y viene, y hablo con todos, para que tengan, ¿para qué? Para tener gozo cumplido en nosotros mismos. Él viene a nosotros. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Eso lo dice Cristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. También dice que estos tienen un mismo propósito. Los que están unidos con Cristo Jesús tienen un mismo propósito.
y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Si yo estoy en contra de Cristo, toda la autoridad yo se la doy a la bestia. Y le estoy dando toda. Mire, es ilógico pensarlo, es ilógico creerlo. Porque uno dice, voy a ser libre, quiero ser libre, yo quiero hacer lo que me da la gana, hacer lo que me da la gana. Y en el momento que uno cae en manos de Satanás, uno dice, tiene que hacer lo que yo digo. Tiene que hacer lo que yo digo. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos fieles. Pelearán contra el Cordero. Eso es demasiado importante. Después leemos y dice, los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está, hecho está. Así es que no debemos aceptar las patrañas del enemigo. ¿Por qué? Porque si las aceptamos, dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ay, qué triste que es cuando uno ve que uno habla y habla y habla y le dice a las personas, a todo el mundo, les dice, arrepiéntanse, sigan al Señor, cambien su actitud. Y se burlan de uno, porque la verdad es que lo que hacen es burlarse de uno. Y uno sabe para dónde van. ¿Por qué? Porque hay muchos que abrigan el concepto de que la batalla de Armagedón será una batalla entre los poderes políticos de Oriente y Occidente. De Oriente y Occidente. En otras palabras, ellos ven una mitad de las naciones opuestas contra la otra mitad. Y todo el gobierno sobre la tierra será confederado en una vasta fuerza para confrontar su resuelta ambición y posición apóstata contra el Rey de Reyes. Entonces, pensamos que la batalla de Armagedón va a ser una batalla terrenal, como se pelea Estados Unidos con Rusia, como se pelean los países asiáticos, como se pelean los vietnameses del norte con los del sur, y eso es lo que mucha gente cree que va a pasar. Entonces, ellos, por supuesto, harán uso de cualquier medida que puedan concebir sus malos corazones. Con ellos es justificado todo el medio para lograr el fin. Será la última expresión de los caminos del hombre como diferente a los de Dios. Por otra parte, Dios solo hará guerra en justicia. Esto significa que peleará bajo infinitas limitaciones. Con todo comprobará que esa justicia es, sin embargo, más poderosa que la iniquidad. Audazmente despliegan la bandera del domingo delante del mundo y hacen alarde de ella entre los rostros de los santos de Dios. Dios siempre ha usado no las tácticas usadas por el mundo ni las tácticas usadas por Satanás. En una oportunidad, yo conversando con una señora, ella tuvo un divorcio y al final de cuentas perdió todo. Y entonces se le preguntaba que por qué no había peleado para todos los bienes gananciales que el esposo tenía. Y dijo, para hacerlo tenía que usar todas las ardides que él usa.
Y yo no soy así. Yo no soy así. Muchas veces los seres humanos usamos patrañas, ardides, hacemos cosas para no perder los bienes gananciales, para aprovecharnos de otras personas, para salir victoriosos, entre comillas, porque Dios no puede ser burlado. Pero Dios no es así. Él no actúa así. Él tiene limitaciones, pero aún así, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a salir siempre triunfante, siempre. Así es que si nosotros usamos las ardides y las patrañas de Satanás, no vamos a salir triunfantes. Por eso dije entre comillas, porque Dios no puede ser burlado y puede ser que yo logre quitarle a mi esposo, a mis hijos, todos los bienes gananciales, pero al final de cuentas no resulta como yo lo esperaba. Pero los justos no serán impresionados por números, ni se desanimarán por no tenerlos. Ellos miden todas las cosas por el poder de Dios, del cual su amado sábado es el símbolo viviente. A la luz de ese poder, todas las fuerzas opuestas son como nada para ellos. Ok, hasta aquí, en cada victoria ganada para la causa de Dios, su pueblo, habiendo sido bendecido con grandes conceptos de su gran poder, pudieron medir con exactitud el poder del enemigo. Cuando vieron cuán pequeña fue la oposición en comparación con las estupendas capacidades de su líder divino, una fe firme surgió dentro de ellos y se equiparon para hacer cosas maravillosas. Sin embargo, cada victoria ganada es un tipo y una seguridad de que cuando el pueblo de Dios por fin avance consistentemente con su poder, la obra será hecha. Mire, mientras nosotros estemos batallando y batallando por mis propios esfuerzos, como lo hizo David, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, cuando ellos batallaron por ellos mismos y basándose en sus propios esfuerzos, les fue mal. ¿Cuándo fue que ellos obtuvieron grandes victorias? Cuando Dios estaba por medio. Cuando ellos ponían a Dios de por medio, ellos tuvieron grandes victorias. Que de momento, en la actualidad, uno dice, no, es que si hago las cosas como Dios quiere, no me va a ir bien, no voy a lograr la batalla, no voy a poder ganar. Mejor hago esta mentirita por aquí, esta patraña por allá. Y no nos damos cuenta que no es así. Y un ejemplo de esto lo tenemos en la conquista de David al poderoso Goliat. Es un gran ejemplo. Antes de su llegada a la batalla para abastecer la provisión de sus hermanos, él había contemplado los cielos en las alturas y desde allá la tierra abajo hasta que vio algo del poder creador de Dios y había aprendido a medir todas las cosas por estas normas. Recordemos, era un pastor de ovejas, andaba con su manada, llevándolas a comer, tuvo que enfrentar osos, tuvo que enfrentar fieras, tuvo que enfrentar tal vez cambios climáticos fuertes, tuvo que escalar a grandes riscos, porque recordemos que las ovejitas se van por esos lados detrás de una rica hierba. Y sin embargo, él tuvo que hacer todo eso solo, porque él estaba solo. Y ahí fue donde él aprendió a confiar en el Señor. Porque él sabía que si Dios no estaba con él, él no lo iba a poder lograr. Por consiguiente, cuando el león y el oso atacaban a su rebaño, tenía la capacidad de ir contra ellos por el poder del Señor y ganar. ¿Ustedes serían capaces de enfrentarse a un oso? ¿Ustedes serían capaces de enfrentarse a un puma, a un tigre, a un animal de esos fieros? ¿Verdad que no? Uno sin armas, ¿verdad?
Estoy hablando sin armas, solo con mis 2 manos, nada más. Uno no puede, no puede, pero con Dios sí puede. Y Él lo hizo con Cristo Jesús. Por eso cuando Él fue a enfrentar a Goliat, Él sabía cómo enfrentarlo, cómo hacer, para que poder vencerlo y para poder alcanzar la victoria. Estas experiencias no iban a ser comprendidas por Saúl y sus soldados. Saúl no lo entendió. Ellos conocían solamente ¿qué? El poder de las armas. Por lo tanto, cuando el gigante filisteo se presentó delante de ellos con el desafío de descender y pelear, ningún hombre estuvo preparado para ir. ¿Tenía armas como las de los de Saúl? David, no. ¿Tenía armas como las de Goliat? Tampoco. ¿Tenía el tamaño de Goliat? Tampoco. Y sin embargo, lo logró. Conociendo muy poco, ¿verdad? De las batallas esas que ellos realizaban. Cuando el gigante filisteo se presentó delante de ellos con el desafío de descender y pelear, ningún hombre estuvo preparado para ir. Conociendo muy poco, casi nada del poder de Jehová, solo podían medir a Goliat con ellos mismos. Si yo me pongo a medirme contra una persona maldosa, malintencionada, yo no le voy a poder ganar. Yo no le voy a poder ganar. Porque yo no sé cómo defenderme en ese sentido. Porque para defenderme en ese sentido, yo tengo que usar las mismas ardides de ellos. Y no las tengo. Pues eso le pasó a David. Y eso le pasó a los militares, por decirlo así, de Saúl. Ellos medían al gigante con ellos mismos. No tenían ningún problema en ver que no hacían pareja con el enemigo. Así transcurría día tras día y el problema permanecía sin resolver. Si yo me pongo a compararme con una persona poderosa políticamente, socialmente, económicamente, no voy a poder. Y eso lo vemos día con día. Por eso los gobernantes de esta tierra hacen lo que les da la gana, porque saben que no pueden vencerlos por las ardides que ellos usan. Pues eso también le pasaba al pueblo de Israel. Ellos sabían que el pueblo de Goliat iba a salir más que vencedor si se comparaban tú a tú. Era una situación embarazosa para Saúl y sus súbditos, quienes profesaban ser los seguidores invencibles del Creador del cielo y de la tierra. Ellos tenían un hombre y una reputación para vivir por eso, pero parecía que no importaba los maravillosos logros que honraron a Dios en el pasado, y su gloria y su presencia ahora se estaban alejando de ellos. La promesa estaba en las escrituras tan claras y brillantes como siempre, pero ninguna evidencia había de que ellas fueran cumplidas en este aprieto. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se aleja de Dios? Cuando uno se aleja de Dios, pierde el poder, pierde la autoridad. Recordemos también, echemos un poquitico más para adelante, en la vida de David. Cuando David se metió, por decirlo así, con Betsabé, y después que mandó a matar a Urías, él perdió todo ese poder. Ya los soldados no creían en él, los hijos no creían en él, las mujeres no lo respetaban, nadie lo respetaba. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros hacemos cosas indebidas, nosotros decimos, salimos más que victoriosos, pero estamos perdiendo la autoridad, porque la autoridad no viene de mí misma. No viene de mí misma. Mi autoridad viene de Dios. Es un don que Dios me da.
Y si no estoy con Dios, no lo puedo tener, no lo puedo tener. Bueno, ese era un poquitito metido ahí, un poquitico más adelante. Goliat, en su total ignorancia del poder de Dios, nada sabía de la fuerza real que venía contra él. Él no lo sabía. Él se comparó tú a tú con David y cuidado, perdía. Si era muchísimo más alto, muchísimo más fuerte, el armamento que tenía era más poderoso. Tan es así que la espada que David logró ganarse en esa batalla era una espada súper poderosa en fuerza, en tamaño, en todo, ¿verdad? David parecía ser nada más que un inexperto y evidentemente un joven muy tímido, confiado de sí mismo, que estaba preparado para sacrificar su vida en una aventura sin esperanza. Eso era lo que le parecía a Goliat. Por lo tanto, Goliat avanzó hacia el joven, airado, que se le exigía hacer frente a un oponente tan indigno y resolvió exhibir su desprecio del insulto al derribar al joven rápidamente. Grande fue la sorpresa de todos cuando en lugar de la muerte de David, el resultado fue la muerte de Goliat y la completa derrota de los filisteos. David y el resto de Israel que estaban presentes ese día eran observadores del séptimo día sábado, mientras David tenía el poder de Dios en él. Yo puedo, como se lo dije en el programa anterior, yo puedo ser observadora del sábado, puedo ir a la iglesia todos los sábados, puedo cumplir con todos los requerimientos que la iglesia me pide, pero no tengo el sábado en mi vida, no lo tengo. Porque es el poder de Dios. Y David tenía el poder de Dios, tenía el sábado, él reposaba y descansaba en el Señor. Ese es el verdadero sábado. Descansar y reposar en el Señor. Ese es el verdadero sábado. Esto se comprobó por su habilidad total para vencer al campeón filisteo. De manera que el sábado, como ellos lo guardaban, estaba separado del poder de Dios. Y así no podía ser el sábado como el Señor lo dio. El verdadero sábado es hallado únicamente donde el poder de Dios está establecido. Y eso es lo que yo necesito, poder. Pero para tener ese poder, tengo que sujetarme a Dios. Tengo que depender de Dios en todo. Tengo que seguir el camino de Dios. Tengo que seguir las directrices de Dios. Tengo que seguir el plan de Dios y no ejecutar mi propio plan. El verdadero sábado es hallado únicamente donde el poder de Dios está establecido, porque como ha sido enfatizado, el sábado es el símbolo de la omnipotencia de Dios. Por lo tanto, en ese día de triunfo, David solo demostró posesión del sábado de Dios y por medio de él, no por otro, fue que ganó la victoria. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ese sábado que mora en nosotros, que dependamos totalmente de Dios. Y esta historia será repetida. En el tiempo presente también existen vastas organizaciones eclesiásticas que definen el día sábado y están consagradas a terminar el imperio del pecado y a restaurar el reino. Contra ellos está la poderosa fuerzas babilónicas, entre las cuales hay gigantes intelectuales que, semejantes a Goliat, desafían al pueblo profeso de Dios para entablarse en combate. Una vez más, a causa de que la presencia viva de Dios está separada de los que defienden el séptimo día, ellos no tienen la capacidad para hacer frente y conquistar a estos enemigos. El resultado semejante a aquel que en tiempos de David
es un alejamiento, demorando la terminación de la obra y el establecimiento del reino. Tenemos que tener el poder de Dios para poder llegar a todos los pueblos de la tierra, los que Dios quiera, los que Dios escogió, los que Dios apartó y los que le creen a Dios. Esta situación no va a continuar indefinidamente, por siglos de siglos de siglos de siglos. No. Así como Dios escogió a David para su importante y futura función, así es en el tiempo presente. Él está preparando un pueblo para derribar a los gigantes babilónicos. El entrenamiento implica otra vez la revelación del poder de Dios para que su pueblo tenga una norma por el cual evaluar la capacidad de todos los otros poderes. Cuanto más se conozcan ellos la infinita omnipotencia de Dios, tanto más pequeña aparecerá a sus ojos la confederación. Nosotros tenemos que seguir a Dios, únicamente a Dios, porque Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la fortaleza. Tenemos que descansar y hacer de nuestras vidas un eterno sábado. Durante el tiempo cuando Israel y los filisteos se confrontaron el uno con el otro, David será un desconocido, no teniendo en cuenta por ninguna de las partes. A David no se le tomaba en cuenta, si era un pastor de ovejas, si él estaba allá en el campo. Tan es así que cuando llegan a ungirlo como el futuro rey, el papá de David lo que hizo fue traer a toda su descendencia, todos los hijos pasaron, hasta que llegó el profeta y le dijo, y no le queda alguno, porque yo ninguno de estos lo veo. Ah, sí, allá está el muchachito, aquel, pero ese no, es un chiquito, él lo que hace es cuidar ovejas, él no tiene no tiene nada para ser mostrado. Y ahí fue donde lo llamaron. Y entonces no se tomaba en cuenta. Por eso cuando también él llegó a dejarle la comida a los hermanos le dijeron, no, váyase de aquí, usted no hace nada aquí. Usted no está haciendo nada aquí. Porque no calificaba. Como dicen ahora, para los deportistas no tiene el biotipo, no tenía el biotipo, no era un muchacho fuerte, grande, musculoso. No. Era un muchachito. Se estaba menospreciando su poder, no el de Dios. Porque la verdad es que todo el poder que tuvo David venía de Dios. Asimismo, la pequeña compañía que el Señor está preparando para el conflicto futuro, que no se conoce ni se tiene en cuenta por ninguna de las dos partes, los exponentes del séptimo día han leído las declaraciones de Dios que un pueblo guardador del sábado terminará la obra. Confiados en que su respeto por el día correcto de adoración los identifica como esa organización. Tienen la certidumbre de que la promesa se aplica a ellos y que solos vestirán la corona de victoria. Hay un pueblo que Dios está escogiendo, que no está siendo tomado en cuenta de ningún lado, pero va a ser un pueblo poderoso en Cristo Jesús. Y ellos son los que van a obtener la victoria. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Vamos por último a leer Mateo 7, 22, 23, la última cita, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Así es que, ¿queremos ser del pueblo de Dios? A seguir adelante. Este ha sido el tema para hoy. Que Dios me los bendiga grandemente, que el Señor los guíe y que nos ayude a salir en Cristo más que victoriosos. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Para siempre su gloria ve.